introducir temas controversiales en la oración derrotará una reunión de oración. ¿Qué son temas controversiales? Que causan polémica, que están divididos en cuanto al tema. La reunión de oración en la iglesia está diseñada para orar por las necesidades de la iglesia y para orar para que la gente que no se ha salvado se salve, para que se convierta la gente, para que Dios traiga a los pecadores y se conviertan. Si hay pecadores en la reunión de oración, para que los que están ahí presentes se conviertan. Esos son los temas. Traer algo más que causa discusión o división o argumentación o polémica derrotará la reunión de oración. Nada de naturaleza polémica debe ser introducido en la oración a menos que el objetivo de la reunión sea resolver ese asunto, a menos que esa sea la razón. Pero si no es esa la razón, evitarse cualquier cosa que cause polémica o controversia. Sobre todo porque la reunión de oración está diseñada para traer unión entre los hermanos. De lo contrario, si se permite que los cristianos se reúnan en sus reuniones de oración en el terreno amplio, ofrecer una oración unida por un objeto común. Eso es lo que se busca. Una oración unida por un objeto común. Orar porque los esposos de las hermanas se salven. Orar porque los jóvenes se salven. Orar porque la gente que está enferma se sane. Cosas así diseñadas, hermanos. Orar para que Dios supla para las necesidades que haya en la iglesia. Y así. Pero cualquier otra cosa que causa división o problema es mejor evitarlo. 10. Se deben tomar grandes precauciones, tanto por el líder como por los demás, para observar estrechamente los movimientos del Espíritu de Dios. O sea, básicamente lo que está diciendo es ser sensibles al Espíritu. Nosotros encontramos el movimiento del Espíritu cuando los hermanos empiezan a orar. Cuando hermanos empiezan a expresar sus oraciones y empiezan a expresar un dolor, una angustia por algo en particular, muy frecuentemente el Espíritu está guiando en esa dirección. Cuando está poniendo argumentos bíblicos sobre por qué Dios debiera de contestar esa oración, por ahí nos está llevando el Espíritu de Dios para orar. No deberían orar sin el Espíritu, sino seguir su guianza. Esto debe ser de cajón. No se debiera orar sin el Espíritu. ¿Por qué no debiéramos orar sin el Espíritu? Porque no sabemos cómo poder pedir como conviene. Esa es la razón. El Espíritu nos guía a orar, a pedir en conformidad a la voluntad de Dios. Y queremos pedir en conformidad a la voluntad de Dios por una razón. Porque queremos la contestación a esa oración. Queremos que Dios conteste la oración. Entonces, por eso es que necesitamos orar en el Espíritu. Asegurarse de no apagar el Espíritu por el bien de orar de acuerdo con la costumbre regular. Evitar todo lo que pueda desviar la atención del objetivo. Muchas veces están acostumbrados a orar de cierta manera. Y esa cierta manera apaga al Espíritu. O sea, no se le da libertad a que el Espíritu ponga en los corazones de la gente por lo que haya que orar. Entonces,
eso apaga el espíritu, se contrista. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya no participa en las mentes de los hermanos para que puedan expresar la oración mientras lo están haciendo. Entonces, también cuando se desvía la atención del objetivo de la oración, suponiendo que el objetivo es orar por los jóvenes para que se salven, y alguien sale que hay que orar por mi tía, entonces eso ya desvía la atención a alguna necesidad en particular. Yo no digo que no sea una necesidad, pero cuando todos están orando porque se salven los pecadores y alguien expresa una oración muy particular de la persona, desvía la atención del objetivo. Y eso contrista al Espíritu Santo. Como que se apaga, como que los hermanos dejan de, ¿por qué se fue para allá? Entonces, y eso tiende a apagar las reuniones de oración. Debe evitarse especialmente todo sentimiento no sincero. En otras palabras, que esté orando sin el corazón, como diciendo las palabras, pero el corazón está muy lejos de ahí. A eso se refiere no sincero, que no sea real. Si hay insinceridad sentimental, lo más común es que los demás vean y sientan que no es sincero, que no es real, que es solo un espectáculo, que solo quiere llamar la atención, pero que realmente no está orando de corazón, sinceramente. Entonces hay que evitarse eso, porque cuando todos los demás lo están oyendo, se pueden dar cuenta de eso y eso los va a hacer sentir un mal sabor de boca y obviamente el espíritu se va a contristar. En cualquier caso, el Espíritu de Dios lo sabe y se afligirá y abandonará el lugar. Y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Se ora con el corazón. Y cuando uno ora, Dios ve el corazón. Dios está mirando cuando nosotros estamos orando. Si lo estamos diciendo de corazón o nomás estamos diciendo palabras para que se oigan palabras bonitas. No oramos para la gente, oramos para Dios. Cuando nosotros oramos, lo estamos diciendo a Dios lo que le decimos. Y cuando se lo dices de corazón, Dios lo recibe. Y es agradable a Dios esa oración. Pero cuando no se lo dices de corazón, pero dices muchas palabras muy bonitas, que suenan muy bonito, pero no sale del corazón, el espíritu se contrista. Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece palabras que no salen del corazón. Entonces, eso hace que el espíritu, primeramente Dios se da cuenta que es pura palabrería y que no está saliendo del corazón. Y obviamente esa oración no tendrá contestación. Entonces es muy importante eso, que se hable desde el corazón, oraciones sinceras que salen del corazón. Por otro lado, toda resistencia al espíritu igualmente destruirá la reunión. ¿Qué es resistir al espíritu? Que el espíritu está guiando hacia algo y la persona no lo quiere hacer. Eso es resistir. Como cuando el pecador resiste a Dios. El Espíritu Santo está sobre el pecador que quiere que se arrepienta, que abandone el pecado, y la persona no quiere abandonar el pecado. Está resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hay eso, eso destruye una reunión de oración. No es infrecuente que haya personas tan frías que si alguien se dejara llevar por el espíritu de la oración, lo llamarán fanatismo y quizás se opongan. O sea, hay hermanos y hermanas que de veras ponen todo el corazón
y que están orando con el corazón en la mano, derramando sus almas y su corazón y sus lágrimas delante de Dios, gimiendo delante de Dios. Pero cuando alguien está orando así y alguien entra a la reunión que está frío, que nunca ha tenido ese tipo de oración, lo va a ver como fanatismo. Usted olvídese de lo que piensen los demás. Usted derrame su corazón ante Dios. Cuando va a una reunión de oración, haga de cuenta que usted está solo con Dios. No le importa lo que vayan a decir los demás ni nada. Usted ore delante de Dios, que si hay una persona fría, Dios tomará cuentas con él. Entonces, para los fríos, todo les molesta porque están fríos, porque no tienen el espíritu, porque no están caminando con Dios, porque si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Entonces, es muy importante, hermanos, que no se dejen llevar o no se sientan mal cuando una persona que le quiere llamar fanatismo porque usted está derramando su corazón y lágrimas a Dios. Esa es la manera, porque usted está sintiendo la angustia que hay que un pecador se arrepienta, que un pecador no se salve. Esa es una angustia, que un pecador no se salve, y sino que se pierda y eternamente se pase al infierno. Eso causa angustia, causa dolor, causa llanto, y en oración se derrama delante de Dios por esas personas. Otra cosa que derrota la reunión de oración es si los individuos, los hermanos, se niegan a orar cuando se les llama. Perjudica una reunión de oración. Y eso a veces sucede y, y normalmente a veces yo escucho, es que me da pena. No le puede dar pena hablar con Dios. Eso no le debe dar pena. Debe darle pena decir mentiras. Debe darle pena tener envidia. Debe darle pena codiciar al prójimo. Debe darle pena tener celos. Debe darle pena tener enojos. Todo eso. Debe dar pena cuando se peca. Eso sí es causa de darle pena. Sin embargo, mucha gente peca y no le da pena. Entonces, hay cosas que sí nos debieran dar pena, que nos debiera dar vergüenza. Pero orar a Dios es un privilegio. Estás hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es bien amoroso, que solamente destila bondad en todo tiempo, que quiere escuchar tu oración de corazón, qué es lo que le vas a pedir para contestártela. Ahí no debe de haber pena. Ahí debe haber denuedo, ahí debe haber valentía, ahí debe haber hablar con el corazón, decir, Dios, esto es lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué perjudica la oración, una reunión de oración? Porque cuando alguien no quiere orar, básicamente está diciendo, no quiero participar, no quiero participar. Algunos quizás dicen que no quieren orar porque les da pena, porque no saben hablar tan bien como otras personas. O sea, otras personas hablan muy bien y otras no. Se puede entender eso, pero son oraciones cortas. No se tiene que dar todo un discurso, sino oraciones cortas. Señor, yo te ruego que salves a los hermanos que no se han salvado. ¿Es muy difícil hacer eso? ¿Es difícil realmente hacer eso? No. Yo te ruego, Dios mío, que salves a mi hija que no se ha convertido. Yo te ruego que salves a las hijas de los hermanos que todavía no se salvan. Que salves a los padres de los hermanos que todavía no se salvan. Que salves a los esposos de las hermanas que todavía no se han sido salvadas. Que salves a las hermanas de las esposas de los hermanos que no se han sido salvados. No cuesta mucho. Es pedir algo y pedírselo a aquel que tiene el poder para hacerlo. Entonces,
No debiera causar pena nada de eso, hermanos. Hay algunas personas que siempre pretenden que no tienen dones. Es que yo no tengo el don. Si usted va a comprar arroz, ¿qué le dice? Me da 1 kilo de arroz. A eso sí tiene don. Se necesita un don para pedir 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de lentejas, 1 kilo de frijol o lo que sea, pedirle algo que le dé algo. No, cualquiera lo puede hacer. Bueno, aquí es igual. Pedirle a Dios, de hecho, es más fácil, porque cuando usted va a la tienda y le pide 1 kilo de arroz, luego lo tiene que pagar. Y con Dios no tiene que pagar nada. Con Dios solamente le pide y le pide con el corazón apoyado en su promesa y Dios contesta. Entonces, no hay con que no tengo el don. Todos tenemos, todos sabemos pedir algo. A veces las mujeres se niegan a tomar su turno en la oración y pretenden que no tienen habilidad para orar. Y como yo he tenido experiencia en esto, hermanos, muchas de las razones que ellas expresan es que les da pena, que les da vergüenza. No debiera darle vergüenza, hermanos. Esto es el gran privilegio que el hombre tiene de llevar nuestras peticiones delante de Dios. Es todo un privilegio, hermanos. Nomás vea delante de quién nos estamos presentando en una reunión de oración, del que hizo los cielos y la tierra, de aquel que tiene el aliento que sale de usted, que usted respira, es gracias a él. Toques el corazón ahorita mismo. Siéntalo como late. Ese corazón está latiendo gracias a ese Dios que está en los cielos. Así como lo siente que late ese corazón, es por Dios. Dios hace latir. Y ante ese Dios es delante de quien se va a presentar para poner su oración a él. Que no le dé pena. Es un privilegio que Dios nos permita llegar al trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro a nuestras oraciones. Ninguna pena debiera ser, sino hágalo con todo el corazón, con todo el alma y con sus poquitas palabras que tiene, dígaselas, que para Dios son oro molido, una oración que nace del corazón. Pero si alguno más dijera algo así, se ofenderían. En otras palabras, si alguno dijera, no, no le pidan a tal hermana que ore porque no sabe orar. A lo mejor esa hermana se sentiría ofendida si alguien lo dijera. Pero cuando le tocan a ella, ora hermana, ay, me da pena, mejor no. ¿Por qué? O sea, porque cuando dice me da pena es que a lo mejor yo no puedo decir una oración tan bonita. No se califica qué tan bella sea la oración. Lo único que se califica es que nazca del corazón. Si usted de su corazón ora, todas esas oraciones son muy bonitas para Dios. Porque el que las va a calificar va a ser Dios. No los hombres que usted tiene alrededor. Es Dios el que califica su oración que nace del corazón. Supongamos que saben que otra persona ha hecho tal comentario como este. No le pidas que ore, no puede orar, no tiene suficientes talentos. ¿Les gustaría? Lo mismo sucede con un hombre que finge que no tiene dones. Si alguien más informa que no tiene suficientes talentos para hacer una oración decente, ¿le gustará? La pretensión no es sincera. Todo es una farsa. Y digo que es una farsa, hermanos, porque están pensando en orar delante de los hombres. Jesús dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Hermanos, no oramos para ser vistos por la gente. No oramos para que la gente nos aplaude y diga, qué bonito oraste. No hacemos la oración con esa intención.
oramos ante el Supremo Dios para que Él escuche nuestra petición y Él la conteste. Él es el que la va a calificar si estuvo bonita o no, si nació el corazón o no, y si la va a responder. Si fue del agrado de Dios, Dios la va a responder. Y como les digo, casi siempre, cuando se ora del corazón, apoyado sobre alguna promesa de la Biblia, creyéndole a Él, esa oración va a recibir contestación. Pero las oraciones que se hacen para ser vistas por los hombres, ni en sueños van a ser contestadas, hermanos. Jamás. ¿Por qué? Porque se hacen para recibir las alabanzas de los hombres y no para la gloria de Dios. Algunos dicen que no pueden orar en sus familias, que no tienen el don. Y todos pueden orar en familia. Pero no hay nada que ofenda más a una persona que decir que no pueden orar una oración delante de su propia familia. Dirían, ¿por qué habla este hombre como si pensara que nadie más tuviera dones además de él? Claro que pueden orar. Pero ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Quizás ese miembro de familia está frío. A lo mejor tiene nombre de que vive, pero está muerto. Está muerto espiritualmente. Y le está pidiendo un árbol seco que dé fruto. Y pues no está dando fruto. Entonces, si la persona por la cual quieren orar, entonces no quiere orar, nomás hay que decirles, ok, siéntase aquí en oración, cuando menos acompáñenos y oren por esa persona que a lo mejor está perdida, que a lo mejor es un árbol seco que ya no produce fruto, para que se convierta bien y se arrepienta y se salve. Porque todos debieran de orar a Dios, todos debieran tener dones para pedirle a Dios. No hay que ir a una escuela para aprender cómo orar, sino tener un corazón y una necesidad. Si hay un corazón y hay una necesidad y tenemos una promesa de Dios, con eso es suficiente. Le podemos pedir con el corazón a Dios, tengo esta necesidad y apoyado en tus promesas en la Biblia, yo creo que tú no me puedes dar esto, te lo ruego que me lo des. Y es todo. Así de fácil es orar. Las personas no suelen tener una opinión tan baja de sí mismos. Es cierto. A menudo he visto la maldición de Dios seguir a tales creyentes, los que no quieren orar, hermanos, en su familia. No tienen excusa. Dios no recibirá como válida ninguna de sus excusas. El hombre tiene una lengua para hablar con sus vecinos y puede hablar con Dios si tiene algún corazón para ello. Es cierto, hermanos. ¿Cómo las vemos que hay personas no pueden orar, pero bien que hablan con sus vecinos? Bien que hablan con otros hermanos, bien que habla con su esposa, bien que habla con los hijos, mujeres que hablan en la tienda. Si tienen con qué hablar, pueden hablar con Dios. Y como les digo, con más confianza con Dios, porque Dios es muy bueno, es lleno de amor, muy benévolo, está atento a la oración de los justos, de los que son rectos, de los que caminan con Él. Está muy atento a la oración. La desea Dios. Entonces, por eso es de que no hay razón por la cual no puedan orar. Verás a sus hijos sin convertir, su hijo e hija maldecidos por la lengua, no puede decir cómo. O sea, no hay palabras para decir lo maldecidos que van a ser esos hijos porque el padre de familia o la madre de familia no oró por sus hijos. Es muy terrible esto, hermanos. Dios dice que derramará su furia sobre las familias que no invocan su nombre. Y aquí hay un texto sobre eso, hermanos. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Esas naciones y esos reinos están formados con familias. Y sobre esas familias que no quisieron orar,
dice, derrama tu ira sobre ellos. ¿Por qué? Porque no oraron por sus hijos y por sus hijas. Si tuviera tiempo, podría mencionar una multitud de hechos que demuestran que Dios marca a esas personas con su desaprobación y maldición, que se niegan a orar cuando deben hacerlo. Debe ser el contrario, hermanos, que en todo tiempo se pudiera orar, tomar la oportunidad de orar a Dios en todo tiempo, porque es un gran privilegio. Yo veo que mucha gente que busca el beneficio de un presidente hace marchas y hace todo porque quieren hablar con el presidente para pedirles algo. Pues imagínense, uno mucho mayor que el presidente es Dios y no necesitas hacer protestas, ni hacer citas, ni hacer nada. Solamente ponerte en tus rodillas y clamar a Dios. Y cuando clamas a Dios con el corazón, Dios escucha. Hasta que los creyentes se arrepientan de este pecado y tomen la cruz. Si eligen llamarle la oración una cruz, que no es una cruz, y hagan su deber, no deben esperar una bendición. ¿Por qué van a esperar una bendición si no la están pidiendo? Acuérdese de esto, hermanos. Dios no responde a las necesidades. Dios responde a fe. Se lo voy a volver a repetir. Dios no responde porque hay alguna necesidad entre la gente. Dios responde a la gente que tiene fe en Dios, que cree en Dios. Me voy a poner un ejemplo. El mundo entero tiene necesidad de salvación. Tiene necesidad. Sin embargo, no lo salva. ¿Por qué no lo salva? Porque solamente aquel que se arrepintió y tiene fe en Jesucristo es el que va a salvar. Entonces, como le digo, no es porque haya eso, es por el que se acerca a Dios y le pide, es cuando recibe bendición. Entonces, ¿cómo va a recibir a alguien bendición si no se acerca a Dios y le pide la bendición? Muchos no se acercan a Dios porque no están arrepentidos. Y está bien, entonces arrepiéntete. ¿Para qué lo estás posponiendo? No dejes un día más pasar ni un segundo más. ¿Por qué vas a seguir ofendiendo a nuestro Padre? Nuestro Padre es Dios. No queremos que nadie insulte a nuestro Padre. Cada vez que tú pecas, estás ofendiendo a Dios, estás insultando a nuestro Padre que hizo los cielos y la tierra. ¿Con qué derecho tienes tú de seguir viviendo insultando a nuestro Padre? Deja ahorita mismo el pecado para que no lo insultes más, para que no agraves a Dios con tus pecados. Arrepiéntete, deja todos tus pecados, cree en Jesucristo y entonces vas a tener la bendición que viene de Él. Y desde ese momento en adelante, todas tus oraciones, creyéndole a Él, conforme a su palabra y a su voluntad, Dios te las va a contestar. Dios no fallará en bendecirte, como dice la Biblia, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos.